queremos esta mañana estudiar un tema que siempre surge cuando se habla de los 144,000, y es si el número 144,000 es literal o es simbólico. Pero antes, quiero preguntarles, ¿a cuánto les quedó claro el tema sobre la resurrección especial ayer, los que estuvieron aquí? ¿Les quedó claro? ¿Entienden cómo es que Elena White va a estar con los 144,000? ¿Y cómo la hermana Hastings, quien murió en 1850, va a estar con los 144,000? Porque van a resucitar antes de que Cristo venga y van a estar parados los 144,000 y los de la resurrección especial juntos para ver y presenciar la segunda venida de Jesús en su totalidad. Ahora, antes de que entremos a nuestro estudio de esta mañana sobre si el número es literal o simbólico, quisiera hacerles un anuncio. Yo escribí un librito, es el único libro que he escrito hasta ahora. Estoy en proceso de escribir varios, pero es el único que se ha publicado. Se llama Esperanza para el Planeta Tierra. ¿Cuántos conocen este librito? Oh, bastantes. ¿Cuántos lo han leído? Ajá, magnífico. Es un libro sencillo sobre el plan de salvación. Es algo que usted puede, no es bien teológico, bien complejo como lo que hemos estado estudiando aquí. Es un librito sencillo de leer sobre el plan de salvación, los dos misterios, vistos desde la perspectiva de los dos misterios. A la Pacific Press le quedaban 4,000 ejemplares. En mi iglesia tenemos un ministerio que se llama Prophetic Ministries. Yo soy el predicador de esa organización, pero no pertenece a mí. El dueño es un miembro de mi iglesia, un individuo muy pudiente que ha querido usar su dinero para proliferar el mensaje adventista. Entonces, él ha patrocinado una serie de predicaciones o varias predicaciones que yo he hecho para pasarlas a cassette con el fin de venderlas y distribuirlas lo más ampliamente posible. De la venta de los materiales de Prophetic Ministries yo no recibo ni un centavo de remuneración, no recibo ninguna comisión, ningún derecho de autor. Todos esos materiales, cuando se venden, el dinero regresa nuevamente al fondo del ministerio para pagar gastos de producción y para reproducir materiales adicionales. Esta organización compró los últimos 4,000 ejemplares que tenía la Pacific Press de este libro. Dicho sea de paso, se vendieron aproximadamente 50,000 de este libro, que fue el libro misionero para el año 1995. Y la razón por la cual lo compramos es para venderlo a las iglesias a un precio supremamente módico para que lo puedan usar en la obra misionera. Los que estén interesados, yo traje nada más 30 ejemplares. Nosotros los vendemos por $1 cada libro. Si ustedes desean conseguir en cantidad para sus iglesias, lo pueden hacer. Si quieren conseguir 100, 200, 500, 1000, lo que ustedes quieran conseguir, hasta que nos queden, podemos facilitarles esos libros a $1. Si alguien quiere conseguirlo aquí, tengo 30 ejemplares y pueden hablar conmigo después. Sí, hermano. Está bien, después de la reunión hablamos. No quiero comprometerme ahora porque si me comprometo ahora se me olvida y entonces dicen, pero pastor, si yo reservé, ¿por qué no me los dejó? Así que, dicho sea de paso, también grabé una serie de evangelística en video que se llama Descubriendo los Secretos de Génesis. Traje 3 juegos y ya anoche, sin haber anunciado nada, ya se fueron. Pero aquellos que estén interesados en conseguir esta serie, son 14 videos y cada video tiene 2 temas. O sea, son 28 temas evangelísticos. Todo el mensaje adventista presentado desde la perspectiva del libro de Génesis. Por ejemplo, anoche hablamos de las joyas en Génesis. Hay un tema sobre el sábado en Génesis, el diezmo en Génesis, la reforma pro salud en Génesis, el milenio en Génesis, la batalla de Armagedón en Génesis. Todo el mensaje adventista desde la perspectiva de Génesis. El infierno en Génesis, el bautismo en Génesis. ¿Cómo que el bautismo en Génesis? ¿Dónde consigue el bautismo? Bueno, tiene que ver el video para saber cómo está el bautismo en el libro de Génesis. Está allí clarito, cuando se conecta con los 2 Adanes de Romanos 5. ¿Ve? Y si ustedes quieren conseguir esta serie de videos, pueden hablar conmigo. Yo tengo unos brochures. Nuevamente, estos materiales son sin fines de lucro absolutamente. Yo no recibo. Yo adrede le dije al dueño, le dije, yo no quiero recibir ni un centavo de remuneración de derechos de autor para estos materiales, para que no haya percepción de conflicto de interés. Y por eso
yo puedo promoverlos y venderlos, y la gente no puede decir, él los quiere promover y quiere venderlos porque quiere ganar dinero. Ese no es el propósito. Precio regular de la serie Descubriendo los Secretos de Génesis es de $169.95. Pero en los campestres, si se pide durante el campestre y se paga, nosotros lo vendemos a $120. 14 videos con 28 temas, profesionalmente grabados. No son grabados con una cámara casera, son grabados con cámaras profesionales. Tienen sus textos en pantalla, tiene subtítulos, tiene al final una música especial, tiene su introducción profesionalmente hecha. Viene con un manual para el laico de 60 páginas, cómo usar los videos para evangelismo de casa en casa. Porque el propósito fue usar estos videos para proliferar el mensaje adventista. Qué lindo sería, por ejemplo, si estas personas que están entrando ahora de la iglesia del Dios vivo, ustedes en sus iglesias o en las iglesias de ellos que quieren unirse a la conferencia, pudieran presentarles toda la serie completa de los videos. Tendrían el mensaje adventista en su totalidad, presentado de una forma sencilla, de una forma clara. Quedarían completamente endoctrinados al terminar de ver la serie en video. En español tenemos muy poco. Dicho sea de paso, también tenemos los videos en inglés. Esta serie la hice, una campaña en mi iglesia en inglés, y la hice simultáneamente también en español. Tenemos muchos otros materiales, cassettes, audio cassettes en inglés. Traje unos pocos catálogos de materiales que tenemos en inglés, libros, tenemos videos, tenemos audio cassettes, muchas diferentes series. Por ejemplo, recién terminé la serie en inglés sobre los 144,000. Aquí solamente estoy dando 6 temas, pero la serie tiene 10 temas en inglés, y pueden conseguir eso si están interesados. Así que quería hacer ese anuncio porque creo que es importante que se sepa de este ministerio que a través del cual queremos proliferar el mensaje de nuestra iglesia en estos últimos días. Si están interesados, ya sea en libros o en los videos, pueden hablar conmigo después. También tengo muchos audiocassettes en español de otras series que he hecho. Algunos de ustedes han recibido listas. Traje de todas las series, las tengo aquí, si las quieren conseguir acá. Me conviene mejor que las consigan acá, porque yo no cobro shipping para los tapes. Entonces cuando ustedes me los piden, yo se los mando. A ustedes no les cuesta más, pero a mí sí me cuesta más. Entonces si los pueden pedir aquí queda mejor. Bien, sí. No estamos ahorita, no tenemos las facilidades para pagar con tarjeta de crédito. En eso estamos. Le hemos dicho al jefe, pues el jefe, el dueño de esto es un individuo multimillonario. O sea, un individuo que para lo que él mete en el ministerio, eso no significa nada. Eso es como dar yo un dólar en el plato de la ofrenda. O sea, para él no es un asunto de fines de lucro, es una organización, es un non-profit organization, incorporado oficialmente. Y es auditado por el IRS, etcétera. Es algo bien establecido y bien responsable. Y él, pues, mete sumas de dinero ahí que son necesarias para producir los materiales, y luego entonces con la venta se va reponiendo el capital. Pero le hemos dicho que necesitamos que se pueda vender con tarjeta de crédito, porque esa es la forma como pagan muchas personas, pero todavía no ha querido hacerlo. Así que tiene que ser un money order o un cheque o en cash. Ahora, si los quiere, podemos hacer una excepción. Si usted me llena el formulario y los pide aquí, cuando llegue a su casa me manda el cheque, me llega dentro del término de la próxima semana, entonces de todas maneras le vamos a dejar el precio especial del camp meeting de $120. Porque indudablemente algunos no vinieron preparados para esto. No sabían, aunque deberían haber sabido. Sí, cuando vienen a los campamentos saben. Exacto, uno tiene que traer plata extra una vez al año, ¿verdad? Aunque sea. Ok, vamos a... Dicho sea de paso, otro anuncio antes de que se me olvide, y el tiempo vuela, pero esta tarde tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Yo quiero pedirles por favor que me escriban las preguntas en un papelito. La razón por eso es que se ahorra mucho tiempo no teniendo que tener verbalmente las preguntas. Yo las puedo tener, y además de eso, antemano yo puedo ver las preguntas,
puedo organizar la respuesta en mi mente para darles una mejor respuesta. Así que quiero pedirles, los que van a hacer preguntas, que anoten las preguntas, que las escriban, y entonces, si sobra tiempo, vamos a contestar preguntas oralmente también. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque nos has dado la vida este día. Te damos gracias porque podemos reunirnos aquí para estudiar tu palabra. Al estudiar este tema pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a luchar con todas las fuerzas que el Señor nos ha dado para ser hallados entre ese grupo selecto, el grupo de los 144,000. Te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración y por respondernos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las grandes preguntas que surgen cuando se habla de los 144,000 es si el número 144,000 es literal o es simbólico. Ahora, yo quiero decirles desde un comienzo que yo creo que el número 144,000 es un número simbólico. Pero el grupo de los 144,000 son gente literal. El número es simbólico, pero la gente que compone el grupo es gente real, de carne y sangre, gente literal. Ahora, para los pioneros, ustedes se pueden imaginar esos poquitos pioneros que quedaron después del chasco, y ahora ellos leen en Apocalipsis 7 que va a haber 144,000 vivos cuando Cristo venga, y ellos dicen, ¿cómo vamos nosotros a alcanzar el número 144,000? Un número tan grande. Pero hoy en día, nosotros al mirar hacia atrás, en un mundo que tiene 6,000 millones de habitantes, y una iglesia que tiene aproximadamente 12 millones de miembros y creciendo a toda velocidad, decimos, ¿cómo es posible que sean tan poquitos los que van a ser fieles y están vivos cuando el Señor Jesucristo venga? Así que para ellos parecía imposiblemente grande el número. Para nosotros parece imposiblemente pequeño. ¿Este número, 144,000, es un número literal o es un número simbólico? Bueno, creo que la respuesta clave que nosotros debemos dar es si ellos son israelitas literales o no. Porque muchas personas dicen, cuando uno les habla, dicen, bueno, las tribus son simbólicas. Los israelitas en las tribus son israelitas simbólicos. Pero dicen, el número, ese es un número literal. Ahora tenemos que ser consistentes en nuestra interpretación. Si decimos que las tribus son espirituales o simbólicas, y decimos que los israelitas que componen esas tribus son israelitas espirituales y no literales con sangre de Abraham en sus venas, lógicamente tendríamos que decir que el número también es ¿qué? El número también es simbólico, porque usted no puede decir los israelitas son simbólicos y las tribus son simbólicas y el número 144,000 es un número literal. Ahora, yo quiero decirles que lo importante de este tema no es si el número es literal o es simbólico. Yo creo que es simbólico y les voy a dar las razones por las cuales creo firmemente que el número es simbólico. Pero lo importante es que nosotros tengamos el carácter necesario para pertenecer a ese grupo, sea literal o sea simbólico. Lo importante es que luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado de estar en ese grupo, porque podemos saber qué es simbólico o qué es literal, y de todas maneras si no tenemos el carácter nos vamos a perder. ¿De qué nos vale saber si el número es literal o simbólico si no tenemos el carácter necesario? Sin embargo, yo creo que es importante que nosotros sepamos si es literal o simbólico. Y es más, yo creo que es importante saber que es un número simbólico, porque cuando la gente oye que son 144,000 y los que creen que son literales dicen, si son 144,000 personas fieles, vivas, nada más cuando Cristo venga, ¿qué esperanza hay para mí en un mundo que tiene 6,000 millones de habitantes y una iglesia que tiene 12 millones de miembros? Como que se descorazona a la gente cuando oye que este número es un número literal. Ahora vamos a hablar entonces de este asunto de si el número 144,000 es un número literal o es un número simbólico. Y le voy a dar varias razones por las cuales yo creo que el número 144,000 es simbólico. Razón número 1. En el libro de Apocalipsis nosotros estamos tratando con símbolos. El libro de Apocalipsis es un libro que está saturado en símbolos.
Nada más para mencionarles los símbolos que se encuentran en Apocalipsis 7. Los que les voy a dar ahora están en Apocalipsis 7 y 14, a donde están los 144,000. Se menciona, por ejemplo, los 4 ángulos de la tierra y 4 ángeles sosteniendo los vientos. Yo pregunto, ¿ustedes creen que literalmente hay 4 ángeles, uno en cada dirección del compás, y que tienen agarrado un viento allí para que el viento no sople? Lógicamente que no. En realidad los ángeles representan ¿qué cosa? El Espíritu Santo que retiene las pasiones humanas y mantiene en jaque el mal hasta que se puede terminar la proclamación del Evangelio. Es decir, los ángeles son simbólicos y los vientos son simbólicos. Ahora, cuando dice que el viento no sople sobre el mar representa ¿qué cosa? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Cuando dice que no sople ni dañe los árboles, en la Biblia un árbol representa a un hijo de Dios. Dice en el Salmo 1 que los hijos de Dios son como árboles plantados junto a aguas, cuya hoja no cae y en su tiempo siempre produce ¿qué cosa? Siempre produce fruto. Es decir, los árboles allí no son literales. Además de eso, se habla de un sello que tienen en su frente. ¿Será entonces que Dios les va a poner un tatuaje? Claro que no. ¿Qué significa el hecho de que tienen el sello en la frente? Ese es un sello espiritual, simbólico. Significa que Dios posee su ¿qué? Posee su mente. Además de eso, se dice que los 144,000 han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Quién se le ocurre lavar ropa en sangre? Obviamente estamos hablando en terminología simbólica. A Jesús se le presenta como un cordero en los pasajes sobre los 144,000. ¿Acaso Jesús tiene 2 cuernos y 4 patas? Perdonen, no quiero ser irreverente, pero quiero recalcar un punto. El Señor Jesucristo no es un cordero literal. El cordero es un símbolo de Jesús. Además de eso, en Apocalipsis, donde se habla de los 144,000, se dice que son vírgenes. Dice que nunca se casaron. Entonces, la mayoría de nosotros quedamos descartados, porque nos casamos en un punto o en otro punto. ¿Será literal eso de que son vírgenes, que nunca se casaron? No. Quiere decir que no se mezclaron con las falsas iglesias que en Apocalipsis se le llama Babilonia, la madre y sus hijas. Es decir, son vírgenes en términos no literales, sino que simbólicos. Además de eso, se dice que son primicias. ¿Saben ustedes qué significa la palabra primicia? Son los primeros frutos que se cosechan, los de mejor calidad. Entonces los 144,000 son frutas. Son manzanas y peras. Pues claro que no. Nosotros sabemos que son primicias, se usa la fruta como símbolo de ellos, ¿verdad? Pero ellos no son fruta. En otras palabras, lo que nosotros tenemos en Apocalipsis el capítulo 7 y 14 son símbolos. Además de eso, vamos a ver en nuestro estudio esta mañana que las tribus que se mencionan allí son tribus simbólicas. Vamos a encontrar que los israelitas que pertenecen a esas tribus son israelitas simbólicos. Entonces inmediatamente nos preguntamos, si los 4 ángulos de la tierra, los 4 ángeles, los vientos, el mar, los árboles, el sello, lavarse la ropa en sangre, el cordero, vírgenes, primicias, todo eso es terminología simbólica, ¿por qué el número 144,000 va a ser literal? Si vamos a ser consecuentes y consistentes en nuestra interpretación bíblica, el número 144,000 debe ser también un número de naturaleza simbólica, porque el libro de Apocalipsis está tratando en terminología simbólica. Esa es mi primera razón. Se van a volver más y más fuertes a medida que vamos. Segunda razón. Si usted cree que solamente habrá exactamente 144,000 fieles vivos cuando Cristo venga, ni uno más, ni uno menos, usted tendría que creer en la predestinación. Porque es imposible, en términos de la ley de probabilidades, que por casualidad exactamente 144,000 personas escojan ser fieles al Señor en la generación final. Obviamente ese número se usa para conectarlo con Israel, ¿no es cierto? Porque es un múltiplo ¿de qué? De 12. El propósito no es recalcar que son 144,000 personas, ni uno más ni uno menos. En ese caso usted tendría que
creer que Dios los escogió. Exactamente 144,000 y luego descartó a todos los demás. Porque es demasiado difícil creer que exactamente 144,000 personas por su libre albedrío escogieron al Señor y son los únicos fieles vivos cuando el Señor Jesucristo venga. Tercera razón. Y esta es la más importante de todas. Los 144,000 y la gran muchedumbre que nadie podía contar constituyen el mismo grupo. Y usted me dice, ¿cómo, pastor? ¿Cómo usted puede decir que los 144,000 y la gran muchedumbre son el mismo grupo? Les voy a dar las razones. La razón primera es que en Apocalipsis 7, si van allí conmigo, Apocalipsis 7, ahora vamos a mirar varias cosas aquí. Apocalipsis 7, y yo sé que esto es nuevo para muchos y les parece contradictorio y dicen, ¿cómo es que la gran muchedumbre que nadie podía contar es lo mismo que 144,000 que uno puede contar? Bueno, eso es lo que vamos a mirar ahora. Apocalipsis 7, y noten lo que dice el versículo 15. Este está hablando de la gran muchedumbre. La gran muchedumbre que nadie podía contar. Dice, por esto están delante del trono de Dios. ¿Dónde están los 144,000? Aquí dice la gran muchedumbre, pero noten Apocalipsis 14:1. Dice, y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito, ¿dónde? En sus frentes. Ahora, noten el versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Pregunta, ¿la gran muchedumbre que nadie podía contar sirve a Dios en el templo? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que no los oigo casi. Voy a leerlo de nuevo para que les quede claro. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ahora escuchen lo que dice la sierva del Señor, Primeros Escritos, página 19. Primeros Escritos, página 19, dice la sierva del Señor. Está participando con los 144,000 en visión. Dice ella, cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos, aleluya. ¿Quiénes son los únicos, según la sierva del Señor, que entran al templo? Los 144,000. Pero ¿dónde está la gran muchedumbre que nadie podía contar? Le está sirviendo en el templo. ¿Están conmigo o no? ¿Cómo es que la gran muchedumbre que nadie podía contar está sirviendo a Dios en el templo? Los 144,000 son los únicos que pueden entrar en el templo. La única conclusión a la cual podemos llegar es que los 144,000 y la gran muchedumbre, que ambos entran al templo, constituyen el mismo grupo. ¿Están conmigo? Ahora, y si ustedes tienen otra solución, me gustaría oírla. Porque si Apocalipsis dice que la gran muchedumbre le sirve día y noche en el templo, y la hermana White dice que solo los 144,000 entran en el templo, entonces la única conclusión es que la gran muchedumbre y los 144,000, que ambos entran al templo, constituyen el mismo grupo. Ahora, yo no entiendo eso. ¿Cómo hago mejor para explicarlo? Quizás por el español. Ah, por mi mal español. No, por tu mal español, porque yo también te equivoco. Ok. Voy a explicarlo de nuevo. Y no vamos a quedarnos mucho en este punto, pues tenemos mucho material que cubrir. Pregunta, ¿la gran muchedumbre que nadie podía contar sirve a Dios en el templo, sí o no? Sí. ¿La Biblia lo dice? Sí. Según la hermana White, ¿quiénes son los únicos que van a entrar en el templo? Los 144,000. Los 144,000. Entonces, pregunto, si los 144,000 son los únicos que entran, pero la gran muchedumbre entra, entonces tiene que ser que la gran muchedumbre son los 144,000. No sé cómo puedo explicarlo de una forma mejor. ¿Ah?
fueran los grupos, entonces no podían entrar. Es que si los 144.000 son los únicos que entran, pero la gran muchedumbre entra, tiene que ser el mismo grupo. Ok, está bien. Es el mismo grupo, claro. Sí, hermano. Así que Elena se encuentra dentro de los 144.000. No se encuentra dentro de los 144.000. Con los 144.000. Ok, ahora, déjenme leerles una cita de Conflicto de los Siglos, páginas 706-707. Fíjense esto. No solo la sierva de Dios identifica a los 144.000 con la gran muchedumbre, porque los 144.000 sirven en el templo y la gran muchedumbre sirve en el templo, sino que la hermana White en su gran comentario sobre los 144.000 entremezcla los versículos que hablan de los 144.000 y la gran muchedumbre. Y se los voy a comprobar ahora. Donde la hermana White habla de los 144.000, ella cita versículos de Apocalipsis, y se los voy a mostrar, que hablan de los 144.000, y también le entremezcla textos que hablan de la gran muchedumbre, y se lo aplica los dos al mismo grupo. Déjenme leerles la cita. Conflicto de los Siglos, 706 y 707. Dice ella: delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. ¿Quiénes son esos? Los 144.000. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios. Esa es una cita de Apocalipsis 14. Estar en pie los 144.000 que fueron redimidos de entre los hombres. Otra cita de Apocalipsis 14. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Una cita de Apocalipsis 15, que habla de los 144.000. Cantan un cántico nuevo. Una cita de Apocalipsis 14, donde habla de los 144.000. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144.000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno sino los 144.000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Otra vez, un texto que está hablando de los 144.000. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Otra cita de Apocalipsis 14, que está hablando de los 144.000. Pero ahora de repente la hermana White va a usar un versículo que habla de la gran muchedumbre y se lo va a aplicar a los 144.000. Escuchen. Y voy a ir un poquito antes para que ustedes vean que la hermana White no está dividiendo los dos grupos. Dice: son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de grande tribulación. Eso está hablando desde la gran muchedumbre, pero la hermana White se lo está aplicando a los 144.000. Estos son los que han venido de grande tribulación. Y saben ustedes que esa traducción, grande tribulación, no refleja perfectamente lo que dice el griego. En el griego dice: estos los que han venido de la tribulación, la grande. Así dice literalmente en el griego. Estos son los que vinieron de la tribulación, la grande. Yo pregunto, ¿cuál es la tribulación, la grande? La más grande. ¿Y cuál es esa? El tiempo de angustia de Jacob. Exacto. Ustedes son vivos, ¿verdad? Vamos a estar vivos. Sí, claro. Dice que fueron trasladados de la tierra de entre los vivos. ¿Están conmigo? Ahora sigamos leyendo. Estos son los que han venido de grande tribulación. Y ahora escuchen, por si acaso alguno no está seguro de cuándo es esa grande tribulación. Dice ella: han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación.
Y acaba de citar un texto que habla de la gran muchedumbre y está diciendo que se le aplica a los 144,000. ¿Sí, hermano? Entonces eso no sería la persecución, o sea, la angustia de Jacob solamente la van a pasar los que estén vivos, entonces ¿dónde Correcto. están los muertos? Los muertos aquí no entran en perspectiva. O sea, ajá, esa es mi pregunta. Entonces, ¿cómo pueden ellos saberse el cántico que se van a saber los 144,000? O sea, hablando de los vivos, los que han pasado la gran tribulación, si ellos no la pasaron. Los muertos no van a cantar el cántico, solo los vivos. Entonces hay dos grupos, eso es lo que me da. Hay dos grupos, sí, los que resucitan en la resurrección especial y los 144,000. Pero entonces, esa no es la gran multitud. ¿No serían los muertos? No. La hermana White dice que no. La hermana White, sin interrupción, escuchen. ¿Cómo se lo llaman a él? Sin interrupción, ella usa textos que hablan de la gran muchedumbre y se los aplica a los 144,000 que son trasladados de la tierra de entre los vivos. Ese es el punto que yo quiero ver. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, muchas veces nos regimos por tradiciones. Porque muchas veces hemos escuchado que se ha enseñado de que, bueno, la gran muchedumbre son los redimidos de todas las edades. Y los 144,000 son los que están vivos cuando Cristo venga. Y entonces dice, y algunos dicen, los 144,000 son los que salen a predicar el Evangelio y se ganan a la gran muchedumbre. Ni en el espíritu de profecía, ni en la Biblia dice cosa tal. Es una especulación que nosotros hemos hecho, pero no está en armonía ni con la Biblia ni con el espíritu de profecía. Ahora, si ustedes quieren seguir discutiendo este punto, podemos tomar el resto del tiempo para hablar de esto. Sí, Nino. La gran muchedumbre sigue al Cordero por donde quiera que va. Sí. La sierva de Dios dice que sí. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Está hablando ahí de los 144,000? Todo está hablando de los 144,000. La verdad que creemos que 144,000 es un número literal. Miren, hermanos, ustedes han estado escuchando lo que yo estoy leyendo. Yo creo que no. Está consciente. Elena G. de White ha hecho, escuchen, Elena G. de White en este pasaje ha hecho alguna distinción entre los 144,000 y la gran muchedumbre. ¿Por qué la hermana White toma textos que hablan de la gran muchedumbre y los aplica en el mismo contexto de los 144,000? ¿Por qué razón? Porque son el mismo grupo. Ahora déjenme terminar de leer la cita. Lamentablemente ustedes no tienen el conflicto de los siglos y no me pueden seguir, pero si pudieran verlo, les quedaría más claro. Dice, estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Intercalado entre todo esto está la cita que dice, estos son los que salieron de la grande tribulación, que es una cita que habla de la gran muchedumbre. Pero la hermana White está hablando desde los 144,000. Ahora sigue diciendo, pero han sido librados, y ahora fíjense, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa es una cita en cuanto a la gran muchedumbre. Y luego vuelve otra vez a hablar una cita sobre los 144,000. Dice, en sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula delante de Dios. La hermana White está entremezclando citas que hablan de los 144,000 y la gran muchedumbre y los está usando como intercambiablemente. Bien, hermano. Pero, ¿puede explicarme usted dónde quedan entonces los que se murieron de Isabel hasta... ¿Dónde quedan? Ese no es nuestro tema de esta mañana. Oh, ese es otro tema. Ese es otro tema y no está incluido en nada de lo que estamos hablando esta mañana. Ve, porque el asunto es que, mire, yo expliqué este asunto ayer, ¿verdad? En la mañana. ¿Quedó claro ayer? Vamos a repasar para estar seguros de que están claros en cuanto a esto. Y entonces hoy sí tienen que darme tiempo extra, porque... ¿Sí, hermano? Una sugerencia. Sí. Yo sugiero no terminar por completo el tema y después hacer una sesión de preguntas. ¿O pueden preguntar esta tarde? Las preguntas que se hagan a la tarde, pastor. Sí, ahora el asunto es este, mire, ayer vimos claramente que los que están vivos cuando Cristo venga son los 144,000. Dijimos que hay una resurrección especial de justos
que murieron en el mensaje del tercer ángel, e injustos, que son los que traspasaron a Jesús, y eso sucede antes que Cristo venga, poco antes que Cristo venga. Mencionamos que ya cuando Cristo llega en su segunda venida, está sobre la tierra, va a resucitar a todos los que murieron desde Abel hasta 1844. O sea que ayer cubrimos ese tema todas las resurrecciones, etcétera. Sí, tiene que conseguir el café. En la sección de preguntas y respuestas, dejemos la pregunta. Ok, ahora, no es que yo no quiero que ustedes pregunten, hermanos y hermanas, no me entiendan mal. Yo quiero que pregunten, pero el problema es que si ya lo hemos cubierto, y si no hay forma que lo pueda explicar mejor, entonces tenemos que seguir adelante, porque tenemos que cubrir el material. Bien, ahora, ¿les quedó claro este punto en cuanto a Elena G. de White? ¿Cómo ella intercambia los textos que hablan de la gran muchedumbre y de los 144,000 y lo incluye como un solo grupo? ¿Les quedó claro ese punto? Ok, espero que les haya quedado claro ese punto. Ahora, yo quisiera ir a Apocalipsis 7 para mostrarles qué es lo que está sucediendo, por qué la hermana White identifica los dos grupos. Apocalipsis, el capítulo 7. Y quiero que noten, vamos a estudiarlo con detalle ahora, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Apocalipsis 7:1 en adelante. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Yo les pregunto, cuando se sueltan los vientos, ¿qué es lo que sucede? Significa que se retiró el Espíritu Santo y ahora viene el tiempo de angustia, ¿sí o no? Viene la destrucción, la desolación final, las plagas, el día de la ira de Dios, ¿ok? Mientras se retienen los vientos, la puerta de la gracia no se ha cerrado, porque se está sellando a la gente antes de que se suelten los vientos. Ya cuando se sueltan los vientos, viene el tiempo de angustia, las plagas y la desolación final. Ahora, pregunto entonces, Apocalipsis 7 está hablando de eventos que suceden antes de la tribulación o después de la tribulación. Antes. Y está hablando de sellamiento, preparando a la gente para pasar, ¿por qué? Por la tribulación. Para que los vientos no lo destruyan con todos los demás. ¿Están conmigo o no? Versículo 2. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Hasta, es decir, no suelten los vientos para que venga la tribulación y las plagas y la desolación, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios, ¿dónde? En sus frentes. Y ahora escuchen el versículo 4. Yo pregunto, ¿Juan ha visto a los 144,000? No los ha visto. En este momento no. Versículo 4. Y oí el número de los señalados. ¿Los vio? No. Oyó el número. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de ¿qué? De Israel. Juan, hasta este punto, no ha visto a los 144,000, solo ha escuchado el número. Ahora yo quiero que ustedes noten algo muy interesante en cuanto a la gran muchedumbre. Vayan conmigo ahora a Apocalipsis 7 y vamos a leer el versículo 9. Después de estas cosas miré. ¿Están conmigo? Se lo voy a comprobar. Que miré. ¿Y qué mira? Una gran compañía la cual ninguno podía contar. Ahora escuchen bien. De todas gentes y linajes y pueblos y lenguas. ¿Pueden ser judíos literales? No, porque vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, las tribus son ¿qué? Simbólicas. Y los israelitas que pertenecen a esas tribus son israelitas simbólicos, porque no son judíos, sino que vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aunque puede haber judíos.
Puede haber judíos. Pero vamos a leer, antes de terminar hoy, que un judío que no acepta a Cristo no es judío. ¿Cómo que no es judío? Claro, hay judíos y hay verdaderos judíos. Ahora, note lo que sigue diciendo. Dice, miré, he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. ¿Están victoriosos ahora? ¿Han ganado la victoria? ¿Quiénes son los que han ganado la victoria? ¿Los que fueron sellados? ¿Ganaron la victoria los que fueron sellados? ¿Sabe lo que está pasando aquí? Apocalipsis 7, 1 al 8 describe este grupo a punto de entrar a la tribulación. Mientras que Apocalipsis 7, 9 al 17 describe el mismo grupo habiendo salido de la tribulación. Ahora sigamos leyendo. Versículo 10. Y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Y ahora escuchen esto. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Juan sabe? ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han venido? ¿Por qué no sabe? Porque Apocalipsis 7 y el versículo 4 dice que él oyó el número, pero no los ha visto. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí? ¿Están o no están? Hasta este punto, ¿Juan ha visto el grupo de los 144,000? Solamente aquel ha oído el número. Ahora Dios le dice, ahora te voy a mostrar este grupo. No tengo nuevamente el versículo 13. Respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido. Y yo no sé por qué ponen de grande tribulación, porque eso es muy general. De grande tribulación. Bueno, nosotros también pasamos por grandes tribulaciones, ¿no es cierto? Pero en el griego aquí dice de la tribulación, la grande, literalmente. Esta es de la tribulación, la grande. En otras palabras, es la tribulación, el tiempo de angustia de ¿qué? De Jacob. Esa es la única tribulación que la Biblia llama la grande tribulación. Las demás son tribulación, pero esta es la grande tribulación. Pregunto, entonces, sí, pastor. En la versión del 90, ajá, dice que la gran tribulación. La gran tribulación. Pero mejor hasta el griego, la tribulación, la grande, porque se usa el artículo definido 2 veces. La tribulación, la grande. Para dejar recalcado que estos salieron de la última. Yo pregunto, ¿habrá una tribulación más grande que el tiempo de angustia de Jacob? ¿Ah? No, señor. Solo hay una tribulación que se le puede decir la tribulación la grande, y es el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, ineludiblemente les pregunto, la gran muchedumbre que nadie podía contar va a pasar por la tribulación la grande, el tiempo de angustia de Jacob. No cabe duda alguna si usted va por lo que dice el texto bíblico. Ahora, si ellos pasan por la grande tribulación, pregunto, ¿van a estar vivos? ¿Cómo van a pasar por la grande tribulación si no están vivos? Sigamos leyendo, versículo 14. Y miren, los que están ahorita adentro refunfuñando, permitan que el Espíritu Santo les abra la mente para escuchar algo diferente que lo que han escuchado. Yo muchas veces he tenido que corregir mis conceptos. Yo les digo, yo he cambiado de opinión muchas veces en mi estudio de la Biblia. Cosas que yo creía que eran ciertas. He llegado a la conclusión, estudiando más, no, eso estaba equivocado. Y he cambiado de opinión. Lo único que les pido es que consideren la evidencia. No cierran la mente. No, eso no es lo que se me ha enseñado. Yo no voy a aceptar eso. Esa no es la forma de estudiar la Biblia, ni el espíritu de profecía.
Nada más porque no es lo que se ha enseñado, lo que no hemos escuchado todo el tiempo. La hermana White nos dijo que debemos evaluar la evidencia y luego tomar la decisión a base de la evidencia. Así que no cerremos la mente, nada más porque no es lo que hemos creído, ni lo que se nos ha enseñado a través de los años. Versículo 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Es decir, yo no sé quiénes son. ¿Y por qué es que Juan no sabe quiénes constituyen este grupo? La respuesta es muy sencilla. En la primera mitad del capítulo 7, Juan ha oído el número de este grupo, pero no los ha visto. Por eso tiene que pedirle una explicación al ángel para saber quiénes son. Yo lo voy a comprobar. Vamos a ir a Apocalipsis 19 también en un momento, para que ustedes vean que estamos en buen camino. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ahí está otra vez. En su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Y ahora escuchen esto, versículo 16. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni ningún otro calor. ¿Por qué se subraya que no caerá sobre ellos el sol ni ningún otro calor? ¿De qué está hablando eso? Está hablando de la cuarta plaga del libro de Apocalipsis. La sierva de Dios lo deja clarito en el conflicto de los siglos. No van a tener sed porque no hay agua, y van a tener hambre porque no hay vegetación. ¿Por qué? Porque el sol ha secado los arroyos y el sol ha secado la vegetación. Así lo dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos. Pero aquí dice que el sol no va a brillar más sobre ellos. Pregunto entonces, ¿pasaron ellos por el periodo de la cuarta plaga, el sol que quemó las cosas con un intenso calor? Claro que sí. Sin embargo, esa plaga cae después que se cierra la puerta de la gracia, cuando no habrá más mártires. Tiene que ser entonces que la gran muchedumbre estaba ¿qué? Estaba viva durante el periodo de la cuarta plaga. Y luego dice en el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay bastantes razones para concluir de que la gran muchedumbre que nadie podía contar son los 144,000. No cabe duda alguna. Si miramos lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía y lo tomamos seriamente, nos damos cuenta que lo que tenemos en Apocalipsis 7 es, en los primeros 8 versículos, Dios habla del sellamiento de su pueblo que está por entrar a la grande tribulación. Porque cuando termina el sellamiento, ¿qué hacen los ángeles? Sueltan los vientos y viene ¿qué cosa? La gran tribulación, la grande. La segunda perspectiva de este grupo son la muchedumbre que nadie podía contar. Y describe el mismo grupo que fue sellado a punto de entrar a la tribulación, y ahora los presenta como habiendo ¿qué cosa? Salido de la grande tribulación, han blanqueado la sangre, y Dios los lleva a aguas vivas, y no tendrán más calor, el sol no brillará sobre ellos, su alimento estará seguro. Es decir, tenemos dos cuadros, los 144,000 a punto de entrar a la tribulación cuando están siendo sellados para ser protegidos cuando se suelten los vientos, y el mismo grupo que se conoce como la gran muchedumbre que nadie podía contar, que es ese grupo que salió de la grande tribulación y ahora está redimida con Dios, sana y salva. Ahora ustedes dicen, bueno pastor, pero ¿cómo puede haber una perspectiva tan aparentemente contradictoria? 144,000 y luego una muchedumbre que nadie podía contar, y es el mismo grupo. ¿Saben lo que Dios quiere hacer? Y se los voy a mostrar en un momento. Lo que Dios quiere que nosotros veamos es que esta generación serán su verdadero Israel. Por eso se usa una intensificación del número 12. Pero con la gran muchedumbre que nadie podía contar, quería decir, este Israel en realidad no son 144,000 personas literales, en realidad es una muchedumbre de personas que nadie podía contar. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, yo quiero mostrarles esto yendo a Apocalipsis, a otras partes donde se usa este mismo sistema de ver y oír. Esto es algo común en los escritos de Juan en Apocalipsis. Vayan conmigo a Apocalipsis 1.
Y el versículo 10, Dios muchas veces le muestra algo a Juan y luego le dice, ve y oye, y a veces oye y luego ve. Y lo que oye y lo que ve es lo mismo. Note lo que dice Apocalipsis 1 y el versículo 10. Apocalipsis 1:10. Dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Ha visto Juan algo todavía? Todo lo que ha presenciado lo ha ¿qué? Oído. Pero ahora noten el versículo 12. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y luego habla de Cristo, quien está en medio de los candeleros. Yo pregunto, ¿lo que oye y lo que ve es lo mismo? Claro que sí. Ahora déjenme mostrarles un ejemplo aún más interesante. Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 5 y el versículo 5. Apocalipsis el capítulo 5. Este fenómeno de ver y oír, y que lo que ve y lo que oye es lo mismo, pero se expresa en términos distintos, es muy común en el libro de Apocalipsis. Note lo que dice Apocalipsis 5 y el versículo 5. Está hablando del libro que tiene 7 sellos. Dice, y uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿El quién? El león de la tribu de Judá. ¿Quién es ese? Ah, gracias, Cristo. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Yo pregunto aquí, ¿Juan está viendo al león o está oyendo que hay un león? Está oyéndolo, no lo ha visto. Sí, porque dice, uno de los ancianos me dice, no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero ahora noten, y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero. Óigame, esto está raro, un león que es un cordero. ¿Cuántos de ustedes creen que el león y el cordero es la misma persona? El león y el cordero no es el mismo. Lo que Juan oye y lo que Juan ve es el mismo individuo. ¿Cómo es que el ángel le dice, mira, el león va a desatar los sellos, y luego Juan mira y lo que ve es un cordero? Porque tiene la fuerza de Dios. ¿Está viendo lo que oyó? Claro, en términos aparentemente contradictorios, pero no son contradictorios. Lo que pasa es que se quiere mostrar que Cristo tiene derecho a ser león que gobierna porque llegó a ser cordero que muere. Amén. Están relacionados los dos. En otras palabras, aunque parecen contradictorios, son el mismo individuo y hay una relación estrecha entre los dos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora vamos a un ejemplo, Apocalipsis 19, para que vean otra vez este mismo fenómeno. Apocalipsis el capítulo 19 y el versículo 1. Después de estas cosas oí. Noten, oí una gran voz de gran compañía, parecido a lo que leímos en Apocalipsis 7 de la gran muchedumbre. Sí, una gran compañía en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera. Pregunto, lo que está oyendo Juan aquí, ¿ya Babilonia ha sido castigada y el pueblo de Dios ha sido salvo? ¿La gran muchedumbre está en el cielo salvo? ¿La ramera ha sido juzgada? Claro que sí. Dice, porque Él ha juzgado a la grande ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Qué está haciendo Juan? ¿Lo está qué? Oyendo. Pero ahora vamos al versículo 11. Y vi. ¿Quiere Juan saber cómo llegaron ellos al cielo? ¿Ustedes creen que Juan quiere saber cómo fue que esa gran muchedumbre terminó allá? ¿Cómo llegaron allá? Yo pregunto, ¿estaban ellos en peligro de ser destruidos poco antes de que llegaran allá por Babilonia, por la ramera y por sus hijas? ¿Habían dado un decreto de muerte para matarlos? ¿Qué fue necesario para que no fueran inmolados? Para que pudieran estar allá en el mar de vidrio, alabando a Dios en el cielo. Lo que oye Juan. Fue necesario que Cristo Jesús viniera como guerrero del cielo para libertarlos.
Ahora Juan va a ver cómo llegaron allá. Pregunto, ¿está relacionado la segunda parte de esta visión con la primera? Primero oye la gran muchedumbre. Y entonces dice, ¿cómo llegaron allá? Te voy a decir, mandé a Cristo y sus huestes para salvarlos de la grande tribulación para que pudieran estar allá. Dos cuadros que se refieren a lo mismo. ¿Están entendiéndome? Es decir, que lo que tenemos en Apocalipsis 7, sencillamente, se habla del sellamiento antes de entrar a la tribulación para que puedan ser protegidos de los vientos cuando soplen. Y luego a la segunda mitad del capítulo describe ese mismo grupo ya habiendo ganado la victoria, cantando ante el trono de Dios, porque han salido de la grande tribulación. Es decir, el capítulo 7 está hablando de un mismo tema, no está hablando de dos temas. Ahora, yo quisiera que notemos un punto muy interesante. ¿Saben ustedes que esa expresión, otra vez Apocalipsis 7, si van conmigo? Apocalipsis el capítulo 7 y el versículo 4 tiene una expresión muy interesante. Dice allí, y oí el número de los señalados. Ahora escuchen, solo hay un lugar más en todo el libro de Apocalipsis a donde Juan oye un número. Un número de personas. No estamos hablando del número de la bestia, etc. Estamos hablando del número de personas, un grupo, del número de un grupo de personas. Solo dos sitios en el libro de Apocalipsis. Este es uno. ¿Este está hablando de los salvos o de los perdidos? Ahora, quiero que noten que este pasaje de Apocalipsis 7, el sellamiento, viene en el contexto del sexto sello. Escuchen bien, no se me distraigan, son cosas complejas, pero importantes. Inmediatamente antes de este pasaje que habla del sellamiento, habla de la destrucción de los impíos, ¿sí o no? Dice que se esconden en las cuevas, ruegan que las rocas caigan sobre los grandes, los capitanes, los fuertes, todos los grandes del mundo están siendo destruidos. Pero en contraste con los destruidos, ¿están quiénes? Los sellados. Yo pregunto, ¿quiénes van a estar en la mayoría en los últimos días? ¿Los salvos o los perdidos? ¿Quién va a tener la mayoría de la gente? ¿Los salvos o los perdidos? Los perdidos a leguas. La sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos, página 693, que los poderes del mundo se van a unir contra la pequeña compañía. Ahora, aquí está hablando, quiero que capten el contexto, es vital estudiar el contexto de un pasaje en el libro de Apocalipsis. Habla de la destrucción de estos impíos que querían destruir al pueblo de Dios. Viene Cristo y manifiesta la ira del Cordero contra estas personas que quieren inmolar a sus hijos. Y luego presenta a los que fueron sellados. Estos son los fieles, 144,000. Ahora, ¿saben ustedes que este fenómeno también sucede en otra parte del libro de Apocalipsis? No en el sexto sello, sino en la sexta trompeta. Y saben que la sexta trompeta apunta al mismo tiempo que el sexto sello. El único otro lugar a donde se usa esta expresión, oí el número de ellos para referirse a un grupo, está en Apocalipsis 9 y el versículo 16. Vayan conmigo allá. Apocalipsis 9 y el versículo 16. Y dicho sea de paso, escuchen bien, inmediatamente después de hablar de este grupo del cual vamos a leer ahora, en Apocalipsis 10 tenemos una visión del remanente que abren el librito de Daniel, estudian las profecías, tienen su profeta y proclaman el mensaje final al mundo. Fíjense nuevamente el contraste entre los impíos y quiénes, y el pueblo de Dios. En el sexto sello, los impíos están para destruir al pueblo de Dios, en contraste están los sellados. En la sexta trompeta tenemos ahora, vamos a leerlo, una descripción de los impíos, y luego entonces tenemos una visión en Apocalipsis 10 de 2 a 10 del remanente de Dios. Los impíos y el remanente. Ahora noten la descripción en Apocalipsis 9 y el versículo 16. Y vamos a leer el versículo 14 para el contexto, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates.
Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para el día y la hora, el mes y el año, para matar la tercera parte de los hombres. Y ahora escuchen el versículo 16. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Y ahora noten, y oí el número de ellos. ¿Los ha visto? No. ¿Los ha visto? No, señor. ¿Qué es lo que ha hecho? Oír el número. Ahora yo pregunto, ¿qué representa este ejército de 200 millones? Y están a caballo. ¿Ustedes creen que este número es literal? ¿Ustedes creen que alguien va a reunir un ejército de 200 millones de personas para pelear allá en Israel? No caben en Israel 200 millones. Y además de eso, hoy no andan guerreando en caballos. Escuchen bien, el contraste que se está haciendo aquí es entre Cristo, que viene con sus caballos en Apocalipsis 19 para libertar a su remanente de Satanás, quien es el líder de esta hueste de 200 millones. El énfasis no es que va a haber 200 millones, ni uno más ni uno menos. El énfasis es, escuchen bien, que las huestes de Satanás son millones, mientras que el grupo de Dios es una pequeña compañía, los 144,000. Ese es el énfasis. Ahora, por si acaso alguno se pregunta si esto es cierto, déjenme leerles una cita del Conflicto de los Siglos, página 676. La hermana White tenía esto clarito. 676. La hermana White tenía esto claro, porque era inspirada por Dios. Note lo que dice la sierva del Señor. Está en el capítulo sobre el tiempo de angustia. Dice, y no está traducido bien, le voy a decir como dice en inglés. Yo creo que los teólogos deben traducir los libros del Espíritu y Profecía, porque hay cierta terminología que la hermana White usa que se debe traducir literalmente para conectarlo con expresiones de la Biblia. Dice ella, dice la sierva del Señor, así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. La gran tribulación, ¿verdad? Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Y ahora dice, cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos. Esa palabra cuenta en inglés es he numbers. Los enumera. ¿Cuántos son el número de los seguidores de Satanás? 200,000, ni uno más ni uno menos. Son 200 millones de caballos. Yo creo que en el mundo no hay 200 millones de caballos. Esto no está hablando en terminología literal. Lo que quiere hacer Juan es enfatizar que la hueste de los impíos es innumerable y que los de Dios son un grupito. Ahora escuchen cómo sigue diciendo la sierva de Dios. Dice, he numbers the multitudes of the world as his subjects. Cuenta las multitudes del mundo como sus súbditos. Y ahora ella dice, pero la pequeña compañía, ¿ven el contraste? De los que guardan los mandamientos e infiere que que guarda sus mandamientos, que guarda los mandamientos de Dios, resiste a su pretensión a la supremacía. Y luego dice, si pudiese hacerlos desaparecer, la hermana White usa una expresión más clara, if he could blot them out from the earth. ¿Qué significa blot out? Borrar, tachar. Esa la expresión no es hacerlos desaparecer. Entonces tiene que conseguir los libros en inglés. ¿Ves? Es como, por ejemplo, leer la Biblia en griego y en hebreo. Mucho mejor leerlo en griego y en hebreo, porque cuando usted tiene una traducción, usted tiene una traducción a otro idioma y se pierde la fuerza original. Eso es lo lindo de saber leer inglés, los libros de la hermana White en el original.
Como por ejemplo, en la traducción dice que Babilonia enseña doctrinas ponzoñosas. En inglés dice poisonous doctrines. ¿Por qué no traducen doctrinas venenosas? Porque ponzoñosa, bueno, una ponzoña tiene una avispa, ¿verdad? Entonces inyecta el veneno, pero ¿por qué no decir el veneno de una vez? You hear me? All right. Praise the Lord. Así que dice, si pudiese tacharlos de la tierra, su triunfo sería ¿qué cosa? Completo. No es coincidencia que en la sexta trompeta se menciona el Éufrates y los 4 ángeles. La sexta plaga está hablando también del Éufrates, del secamiento del Éufrates. Cuando las aguas del mundo están por ahogar al pueblo de Dios, Dios va a secar las aguas. Amén. Pequeño remanente ese que se encuentra fiel a Dios, todo el mundo, compañías de hombres armados, se preparan para emprender la obra de destrucción. El Dios de Israel intervendrá para libertar a su pueblo. Este es el contraste que está haciendo la hermana White. Este es un mensaje de consuelo, hermanos. Que 144,000 no son 144,000 literales, pero comparados con los millones del mundo, es una pequeña compañía del verdadero Israel de Dios. Por eso es un múltiplo de 12 intensificado. Ahora, sigamos leyendo aquí de Apocalipsis 9 para que ustedes vean si esto no es Satanás y sus huestes en la crisis final. Dice allí en el versículo 17, ahora dice que ha oído el número de ellos, ¿verdad? Pero de repente dice, y así vi los caballos en visión. Ahora lo que oyó, ¿qué? Ve. Lo que oye y lo que ve es lo mismo, pero menos con los 144,000 en la gran muchedumbre. Eso sí no son los mismos. Ahí está la excepción. Thank you very much. Good idea, but it doesn't work. Versículo 17. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. ¿Esto está hablando de gente literal? No, está describiendo a los enemigos del pueblo de Dios. ¿De dónde vienen? Vienen del infierno. ¿Y quién es el líder del infierno? El diablo. Está hablando de Satanás reuniendo sus huestes en los últimos días para atacar al pueblo de Dios. Dice, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego y humo y azufre. Este es un ejército del infierno. Versículo 18. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, del fuego y del humo y del azufre que salían de la boca de ellos, porque su poder está en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañan. ¿Ven la imagen? Serpientes, leones, fuego. ¿Son símbolos de quién? De Satanás. Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios ni a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Está hablando, es una referencia a la adoración de la imagen de la bestia. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Captan el cuadro que se está pintando aquí? Es un cuadro que contrasta el remanente pequeño con las multitudes innumerables de Satanás. Por esas razones que Dios tiene que sellar a los 144,000 antes de la tribulación, la grande. Porque si no lo hace, no serían protegidos, sino que serían destruidos por este ejército. ¿Está claro? Ahora, vamos a terminar con esta pregunta, y hay tanto más que tenemos que cubrir, pero vamos a hacer lo que podamos dentro de los 15 minutos que nos quedan. Sobre la pregunta, ¿estos son judíos literales o son judíos espirituales? Son judíos espirituales. No son judíos literales. Ahora, sobre la pregunta, ¿qué es un judío espiritual? Yo pregunto, ¿esta gente es de toda nación, tribu, lengua y pueblo? Sí. Ya lo leímos de la gran compañía, pero escuchen bien. El mensaje de los 3 ángeles, ¿a quiénes se manda?
A toda nación, tribu, lengua y pueblo, incluyendo el mensaje del tercer ángel. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? Que nadie debe recibir la marca ¿de qué? De la bestia. Más bien recibir ¿qué? El sello de Dios. Ahora, yo pregunto entonces, ¿personas de toda nación, tribu y lengua y pueblo van a recibir la marca de la bestia? ¿Personas de toda nación, tribu y lengua y pueblo van a recibir el sello de Dios? Entonces, si personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo van a recibir el sello de Dios, no pueden ser judíos literales, aunque son de las 12 tribus de Israel. ¿No están, ¿los perdí? ¿O están conmigo? Déjenme leerles una cita del Espíritu de Profecía. Aquí lo que falta es tiempo. Tampoco pueden ser testigos de Jehová. Para cubrir bien la cosa. Ahora, déjenme leerles una cita de la hermana White. Esta cita, la hermana White lo tenía clarito. Lo tenía bien claro. La hermana White tiene todo claro. Nosotros somos los que tenemos las cosas confundidas. La gente dice, esa viejita que sabía. Mientras más estudia la hermana White, más concluye que ella tenía una luz sobrenatural. Note lo que dice en el libro Consejos para los Maestros 410 y 411. Dice, el mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima, hasta que la verdad circunde el mundo. Y ahora escuchen esto. Entre los que serán sellados, ¿quiénes son los sellados según Apocalipsis 7? 244,000, ¿y son de qué? ¿Estos son judíos nomás? Dice que son de la tribu de Israel, dice ahí. ¿Y dónde dice espirituales ahí? Bueno, hermanos, ustedes no necesitan ser un rey Salomón, tener la sabiduría de un rey Salomón, para saber que si los mensajes de los tres ángeles, incluyendo la advertencia de no recibir la marca de la bestia y sí recibir el sello de Dios, si eso va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, entonces va a haber sellados en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y marcados con la marca de la bestia. Eso descarta la idea de que son judíos literales. Y demuestra que los sellados no están en Israel, están en todo el mundo. Amén. La batalla final no es en Israel, la batalla final es mundial. Sigue diciendo ella. Entre los que serán sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres. Y ahora escuchen esto, que estarán delante del trono de Dios y del Cordero, exclamando, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Ay, un momentico, esa es una cita que se le aplica a la gran muchedumbre. Acaba de hablar de los sellados y luego entonces le aplica un versículo sobre la gran muchedumbre. La misma cosa. ¿Cómo resolvemos ese problema? Página 410 y 411. Sí, ella acaba de hablar, dice, estaba sellado de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y luego entonces toma un versículo que habla de la gran muchedumbre y dice, estos son los que van a ser sellados. Entonces, ¿cómo así? ¿La gran muchedumbre? Entonces, ¿son qué? ¿Los mismos 144,000? Sigue diciendo, pero antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí en nuestro propio país la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora, vamos a Juan 1 y vamos a concluir hablando sobre lo que es un judío. Si son de toda nación, tribu, lengua y pueblo y son judíos, tenemos que saber qué es un judío. ¿Cuántos aquí son judíos? Levanten la mano los que son judíos. Ah, algunos no son judíos. Lo siento por ustedes, se van a perder. Si no son judíos, se perdieron. Si no son miembros de Israel, se perdieron. ¿Cuántos son judíos? Ah, más, pero todavía hay algunos que no levantan la mano. Vamos a Juan 1. Juan 1. ¿Quién escribió el Evangelio según San Juan? ¿Quién escribió Apocalipsis? ¿El mismo? ¿Creen entonces que deben estar conectados los libros? ¿Sí es el mismo autor? Claro que sí. Ahora sí, les voy a mostrar qué es ser un verdadero israelita.
Juan 1, y oren para que no le llegue la ley rápido aquí. Juan 1:29. Dice, escuchen bien. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo presenta Juan a Jesús? Como el Cordero, muy bien. Y luego noten el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y luego noten lo que dice, lo que sigue diciendo en el versículo 40. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Ah, hay un grupo que sigue al Cordero aquí. ¿Sí? Y luego noten el versículo 43. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo, sígueme. Hay un Cordero y hay un grupo que le ¿qué? Ah, un grupo que le sigue. En Apocalipsis los 144,000 siguen al Cordero. Y usted dice, bueno, coincidencia, pastor. Vayan conmigo un poquito más adelante en Juan 1, que ustedes vean. Jesús llega a donde está un individuo que se llama Natanael, uno de los discípulos que poco conocemos de él. Pero noten lo que dice el versículo 47. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Ah, entonces hay falsos israelitas también. ¿Sí o no? ¿Han leído ustedes alguna vez en Apocalipsis 3 donde habla de la sinagoga de Satanás que dicen que son judíos y no son? Y que la hermana White dice que esos son los que se van a postrar a los pies de los santos al final del tiempo de angustia, cuando Dios libre a su pueblo, desde el momento cuando se realiza la resurrección especial. Los 144,000 y los que resucitan la resurrección especial serán libertados por la voz de Dios, y la sinagoga de Satanás estará postrado ante los pies de los santos durante toda la venida de Jesús. Ellos dijeron que eran judíos, pero no eran. Pregunto, ¿eran cristianos? ¿Sí o no? Los peores enemigos del pueblo de Dios en los últimos días serán cristianos. ¿Sí, hermano? Algo muy impresionante que yo puedo descubrir escudriñando es que gran parte de los judíos están involucrados en sociedades secretas ocultistas que llevan la cábala y están combinados con la logia masónica. Incluso tengo un periódico donde ahora se llevó el Passover en Bayonne, aquí en New Jersey, donde se hace un anuncio que la logia masónica con la sinagoga judía iban a celebrar el Passover juntos. Así que muchos de ellos están involucrados en sociedades secretas ocultistas. Pero muchas de esas personas Dios las va a rescatar para el Evangelio. Amén. Y entonces serán verdaderos judíos. Porque ahora esa gente, si no han aceptado a Cristo, no son verdaderos judíos. Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 47. ¿Se menciona la palabra Israel en relación con los 144,000? Se menciona que siguen al Cordero por donde quiera que va. Nataniel siguió a Jesús por donde quiera que fue. Claro que sí. Y ahora noten otra conexión. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Saben ustedes cuál es la palabra ahí? La palabra pseudos. ¿Han leído ustedes de Apocalipsis 14 donde dice que de los 144,000 en su boca no hubo engaño? Es la palabra pseudos. Ahora, ¿qué hizo que Natanael fuera un israelita de verdad? ¿El hecho de que tenía sangre de Abraham? ¿El hecho de que vivía en Palestina? No. Sigamos leyendo. Versículo 48, dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué es lo que hace que Natanael sea un verdadero israelita?
El hecho de que aceptó a Cristo Jesús como el Mesías, como su Salvador personal. Que siguió al Cordero por donde quiera que va. No es la sangre que usted tiene. ¿Sabe usted que la mayoría de las iglesias hoy en día dicen que Apocalipsis está hablando de una guerra que se va a realizar en el Medio Oriente? Y que esto está hablando de judíos literales en Apocalipsis, que se van a levantar los árabes y los chinos y los rusos, y van a venir una coalición de 200 millones para atacar a Israel allá en el Valle de Megido. ¡Qué falsificación! Con razón se le llama al protestantismo apóstata, el falso profeta, porque ha establecido todo un sistema falso de interpretación profética, dirigiendo los ojos a Israel cuando el enemigo está en Roma, y cuando ellos mismos van a ser el enemigo y no lo ven, porque están interpretando mal las profecías. La razón por la cual el pueblo judío crucificó a Cristo es porque interpretó mal las profecías. Y la razón por la cual al final de la historia los cristianos van a crucificar al remanente de Cristo es porque interpretan falsamente las profecías bíblicas. No sé si esta es la ley. Esta es una nueva ley. Este es el nuevo pacto. La ley vino a salvar. Pero le digo que este pacto que tenemos aquí, este pacto es más suavecito. Este pacto, no voy a decir más bueno porque me meto en problemas con el otro. Ahora, ¿entienden lo que significa ser israelita, ser judío? Significa aceptar a quién? A Jesús. ¿Conoce ese texto de Gálatas 3 y el versículo 29 donde dice: si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois, y herederos de qué cosa? Y herederos de las promesas de Dios. Permítame leerles para concluir algunas citas aquí del Espíritu de Profecía rápidamente. Profetas y Reyes, páginas 526 y 527. La hermana White tenía claro quién es Israel. Cuando usted ya reconoce que Israel son los que verdaderamente han aceptado a Cristo como Salvador y Señor, ya usted sabe entonces que la guerra final va a ser no contra los judíos literales, sino que va a ser contra todos los que profesan en verdad el nombre de Cristo y que han aceptado a Cristo como Salvador. Profetas y Reyes 5, 26 y 27. Dice la sierva de Dios. Escuchen cómo ella interpreta a Israel. Dice: lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber, a su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente el fruto a sus tiempos. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles, que consideraron como suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se cuentan. Ahora, en inglés nuevamente, la hermana White dice: these witnesses of God are numbered. La misma palabra que se usa en Apocalipsis 7. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual, y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Amén. Otra cita que se encuentra en Profetas y Reyes, página 272, dice la sierva del Señor: a Isaías le tocó presentar claramente a Judá la verdad de que entre el Israel de Dios iban a contarse, nuevamente, would be numbered, muchos que no eran descendientes de Abraham según la carne. Dice, entre el Israel de Dios iban a contarse muchos que no eran descendientes de Abraham según la carne. En la página 275, esa es la página 272. En la página 275 de Profetas y Reyes, la sierva de Dios dice: el Espíritu de Dios iba a derramarse sobre toda carne. Está hablando del día del Pentecostés. Los que tuviesen hambre y sed de justicia debían contarse entre el Israel de Dios. ¿Qué significa entonces ser Israel de Dios? Significa aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor.
Y aquí llego a mi último punto en el minuto que me queda. No es suficiente aceptar a Jesús como Salvador. Hay que aceptar a Jesús también como Señor. El mundo cristiano habla mucho de la gracia y habla mucho de la justificación, pero la sierva de Dios dice que Dios no justificará a nadie que no esté dispuesto a ser santificado también. No es suficiente que estemos en Cristo, Cristo tiene que estar en nosotros. Es muy diferente decir que estamos en Cristo que Cristo en nosotros. Uno es la justificación y el otro es la santificación. Ahora ustedes dicen, ¿cómo es que yo puedo desarrollar este carácter de Cristo? Jesús lo ha dado muy claramente cómo podemos llegar a ser su Israel. Él dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza. Amén. Somos transformados por la contemplación, por lo que dejamos entrar por nuestros ojos y por nuestros oídos, por nuestros 5 sentidos. Si dejamos entrar sexo ilícito, si dejamos entrar violencia, si dejamos entrar música indebida, lo que nosotros dejamos entrar por nuestros 5 sentidos determina la clase de carácter que vamos a tener. Y Cristo nunca llevará al cielo a uno que quiera los beneficios de la salvación sin cumplir las responsabilidades de la salvación. Vivimos en un país donde todo el mundo reclama sus derechos. My rights, my rights. Sí, pero ¿cuáles son tus deberes? No tienes derecho de reclamar tus derechos al menos que cumplas tus responsabilidades. Y lo mismo es en el reino de Jesús. Lo trágico y triste, hermanos y hermanas, es que la mayoría del mundo cristiano va a ser los peores enemigos del pueblo de Dios. La guerra final va a ser cristianos contra cristianos. La mayoría del mundo cristiano, incluyendo muchos ex-adventistas, que se van a levantar en contra del remanente fiel. Y ustedes dicen, ¿cómo es posible eso, pastor? Yo pensaba que la guerra final era entre los ateos y los cristianos. ¿Saben que desde el mismo comienzo ha sido así? Yo pregunto, Caín y Abel, ambos eran religiosos. ¿Eran religiosos? ¿Trajeron los dos una ofrenda? ¿Levantaron un altar? ¿Pusieron el altar la ofrenda sobre el altar? ¿Oraron a Dios? ¿Y qué eran? Hermanos. La guerra original prefigura la guerra final. Tengo un tema en la serie de videos que se llama La Batalla de Armagedón. La mejor forma de entender la Batalla de Armagedón es estudiar la historia de Caín y Abel. La primera batalla de Armagedón de la historia. Y fíjense que hasta la marca que se le coloca a Caín llega a prefigurar la marca de la bestia que se le coloca a los que quieren matar al pueblo de Dios en los últimos días. Tremenda historia. Y el punto de contención es el mismo. El obediente que adora a Dios como Dios manda es matado por el que profesa adorar a Dios. Pero le adora a su manera y desobedece sus mandamientos. El punto de contención es ese. Si usted quiere entender la batalla final, entienda la primera batalla. La única diferencia es que la primera batalla es entre 2 personas, mientras que al final es entre 2 grupos mundiales que tienen el mismo espíritu que los 2 contrincantes originales. ¿Quiénes eran los peores enemigos de los profetas en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel. ¿Quién mató a Jesús? Su propio pueblo. ¿Quién mató al remanente durante la Edad Media? La iglesia. ¿Y qué le hace a usted pensar que al final va a ser diferente?
El Señor Jesucristo dice en Juan 16, 1 y 2, dice que el tiempo viene cuando el que nos mate pensará que le está haciendo a Dios un favor. Entonces aseguremos de que estamos en el lado correcto. La sierva de Dios dice que van a abandonar a la iglesia adventista muchedumbres. Imagínense, si somos 12 millones de miembros, 12 millones de miembros, si se van a ir muchedumbres, ¿cuántos van a quedar? Un pequeño remanente, pero saben, gloria a Dios, lo que va a pasar. Como decía el pastor Chao esta mañana en la reunión de pastores, la obra de Dios no va a conocer escasez de gente. Amén. Porque por cada uno que se salga van a entrar un montón. Amén. Y esos que entran van a tomar la corona de los que se salieron. Así que ten cuidado que nadie tome tu corona. Screens, scattered illusions, fading signals, broadcast confusions, fragmented souls, binary seclusion, searching for truth in the delusion. Neon gods and hollow idols, broken dreams and wasted morals, haunting faces, empty smiles, wanderers lost in endless shadows. Whispers float through misty static, chasing dreams erratic, frantic, synthetic hearts beat problematic, loneliness. Lost within the city show, neon lights they burn so slow, shadows dance they never know. In the alleys whispers told, stories of the brave and bold. Through the cracks of broken mold, voices rise, we take a hold. Concrete jungle begs for fight, echoes of the lonely night. Dreamers chase the fading light, lost between what's wrong and right. Beneath the surface lies the truth, buried in the lives of youth. Reality, it bites uncouth, whispers come, they disappear. Haunting echoes call my name.